y amén. Juan capítulo 12, los primeros 11 versículos son los que vamos a estar meditando esta mañana. Si estás tomando notas, el título de la enseñanza del día de hoy es Adoración sin medida. Adoración sin medida. El Evangelio de Juan prácticamente está dividido en dos partes. La intención del evangelista, del discípulo de Jesús, del discípulo amado de Jesús, el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. La intención a la hora de relatar su experiencia con Jesús, inspirado por Dios, fue darnos 7 señales y 7 discursos de lo que hizo Jesús aquí en la tierra en los primeros 11 capítulos. En los primeros 11 capítulos tú puedes ver 7 señales y 7 discursos que hizo Jesús. Pero del capítulo 13 hasta el capítulo 21 es algo interesante lo que hace el evangelista, porque ahora va a ser un discurso y una señal. Eso es muy para que tú puedas meditar en tu casa el Evangelio de Juan y cuando lo estudies lo tengas en mente. En los primeros 11 capítulos, ¿cuántas señales les dije que había? 7. ¿Y cuántos discursos? 7. Pero del capítulo 13 al capítulo 21, ¿cuántos discursos hay? 1. Del 13 al 17 hay un solo discurso de Jesús a sus discípulos. Y del 18 al 21 hay una señal. La señal de señales y el discurso de discursos. Es como si Juan nos dijera, miren todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, pero este es el foco principal. Él sí puede sanar, Él sí puede multiplicar cuando hace falta, Él sí puede dar fuerza cuando no tenemos fuerza, como le dio al paralítico, Él sí puede sanar a tu hijo, como lo hizo con aquel noble, aquel siervo del rey, Él sí puede multiplicar los panes, Él puede hacer todo eso. Pero este es el punto principal de lo que vino a hacer. Sí puede hacer esto, pero la razón por la que vino a la tierra fue esta señal. Y por eso va a abarcar la mitad de su escrito para enfocarte en lo que Él vino a hacer y en lo que Él vino a decir. Pero antes de llegar a ese discurso, a esa señal, tenemos el capítulo 12. El capítulo 12 está en medio, como que no cabe ni aquí ni cabe allá. Porque el capítulo 12 es como la conclusión de la primera parte, pero a la vez es la introducción a la segunda parte del Evangelio de Juan. De hecho, el capítulo 12 ya nos sitúa 6 días antes de que Jesús vaya a la cruz. Capítulo 12, ya no estamos en aquellos tiempos del ministerio de Jesús, donde sanaba enfermos, donde le abría la vista a los ciegos, le abría los ojos a los ciegos. Ahora en el capítulo 12 ya nos encontramos a una semana de que Jesús vaya a la cruz del Calvario. De hecho, así comienza el capítulo 12. ¿Te das cuenta? Capítulo 12, verso 1 dice, 6 días antes de la Pascua, de su última Pascua. Tú sabes que Jesús va a entregar su vida en la cruz un día de Pascua, dando un mensaje, ¿no? Diciendo, yo soy el verdadero Cordero que tiene que resolver tu verdadero problema. Eso es lo que va a querer decir Jesús con su ofrecimiento en la cruz. Entonces son 6 días antes de la Pascua. Entonces capítulo 12 nos va a demostrar qué hace Jesús 6 días antes de su muerte. ¿Qué hace Jesús 6 días antes de su muerte? Él ya sabe que va a ir a la cruz. A él no lo sorprendieron para llevarlo a la cruz. Él ya sabe cuál es la misión a la que vino aquí a la tierra. ¿Qué haría Jesús 6 días antes de su muerte? Acuérdate que hemos visto en el Evangelio de Juan que para Jesús su ministerio de aproximadamente 3 años y medio fue un tiempo difícil. Muchas de las personas no lo recibieron. ¿Te acuerdas la actitud que tenían en Galilea? Lo vimos en los primeros capítulos de Juan. ¿Cuál era la actitud de los galileos? Acompáñame a Juan capítulo 4. Mira la actitud que tenían los galileos hacia Jesús. Juan capítulo 4, versículo 45. Vamos a leer desde el 44. 44, dice Juan 4, 44. Mira la reacción que tuvo Galilea en el tiempo del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Muchos pensarían que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, mucha gente le seguía de manera sincera. Pero mira lo que le sucedía en Galilea.
en la tierra donde él creció. Juan 4:44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta, ¿qué dice ahí? No tiene honra en su propia tierra. El evangelista Juan está diciendo, Jesús es el ejemplo de que a ti es probable que no te vayan a recibir donde ya te conocen. Van a exigir más de ti, van a cuestionar más de ti. No va a ser suficiente lo que demuestres, porque la gente que ya te conoce, pues tiene sospechas de quién eres. Pero ¿qué sospechas podrías tener de Jesús si no se ha hallado pecado en él? Digo, es entendible que la gente que ya nos conoce desde pequeñitos cuestionen quiénes somos nosotros, porque ya nos conocen desde hace mucho y porque tenemos errores, porque tenemos fallas. Pero ¿qué podrías cuestionar de Jesús? Jesús llega a Galilea donde todos lo conocen, pero ¿qué podrías pensar mal de él? No ha hecho nada malo, lo único que hace es bien. Pero mira lo que dice el verso 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Tú dices, ahí está, le recibieron. ¿Pero por qué le recibieron? Dice ahí, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Dices tú, qué bueno, ¿qué tiene de malo eso? Mira, sáltate al 48. El 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieren señales y prodigios, ¿qué dice ahí? No creerían. Es decir, Jesús en Galilea se sentía incómodo, porque en Galilea no era suficiente lo que Jesús hacía para que la gente le diera su confianza. ¿Has estado con gente así? Que por más que te quieres ganar su confianza y le has demostrado que eres una persona confiable, aún así tienen sospechas de ti. Los galileos eran así con Jesús. No decidían seguir a Jesús porque decían, oh, tiene que demostrarme una vez más que hoy puede hacer lo que hizo ayer. Es como ciertas actitudes que a veces tenemos con Dios, ¿no? Creemos que Dios es digno de darle mi confianza solo si puede hacer lo que hizo ayer. Solo si me puede demostrar que hoy puede hacer lo que hizo con aquel hermano, lo que hizo en mi vida ayer. Pero si hoy no me demuestra, no le voy a dar mi confianza. Gente que le pide, le exige a Jesús que les demuestre que es bueno, que les demuestre que es poderoso, para entonces poder seguirle. Jesús no se sentía cómodo. Hermanos, ese no es el ambiente en el que Jesús se siente cómodo. Si tú te identificas con los galileos, tratando de exigirle a Jesús que demuestre que es bueno, que demuestre que puede, ese no es el ambiente en el que Jesús se siente cómodo. Para Jesús para ti, te debería de ser suficiente lo que Jesús hizo ayer, lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús hizo hace un mes. Eso debería de darte confianza en que puede hacerlo el día de hoy. De decir, Señor, yo confío en ti, no hasta que me demuestres, sino porque ya he comprobado en mi vida que eres bueno. No sé qué viene el día de mañana, no sé qué viene para el 2022, pero confío en ti. No esperaré a que me demuestres que eres bueno, ya me lo has demostrado y en eso confío. Esa debería de ser la actitud, pero los galileos decían, no, a ver, demuéstranos que puedes. Hasta no ver, no creer. Y así se sentía Jesús en Galilea. En Judea, ¿cómo se sentía? Pues peor tantito, ¿verdad? Juan capítulo 10, como vemos una actitud que vemos en Judea. Bueno, vámonos hasta el 11 de una vez para agarrar de ahí. Agarrar el 12. Juan capítulo 11, versículo 57. Bueno, que de hecho al final de algunos capítulos de Juan te está repitiendo la actitud de los judíos, de los habitantes de Judea hacia Jesús. Pero miren el 11:57. Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden. Acuérdate que los sacerdotes y los fariseos se movían en Judea. Galilea está más arriba y Galilea es como un pueblito por allá. Pero Judea es el mero centro religioso donde se mueve toda la adoración judía. Y ahí dice que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase. ¿Para qué? Para que lo prendiesen. En Judea no solamente no creen en él, en Judea lo están persiguiendo, lo quieren matar. En Judea están viendo a un Jesús que es demasiado atrevido con sus declaraciones y lo que quieren es censurarlo, lo que quieren es prenderlo, lo que quieren es que la gente ya no escuche lo que él está diciendo. Entonces piensa que para Jesús
todo el tiempo de su ministerio ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo complicado. Ir a Galilea es ir con gente que desconfía de él, que le está siguiendo, pero solamente porque les multiplicó el pan, que le está siguiendo, pero solo porque les va a hacer un milagro y no tienen un compromiso con él. Pero va a Judea y ahí está peor, porque ahí lo quieren matar por lo que está diciendo. Pero en el capítulo 12 encontramos qué hizo Jesús en estos 6 días antes de ir a la cruz. Bueno, una de las primeras cosas que hace, y lo vemos en el capítulo 12, es que va a buscar un lugar de descanso, va a buscar un lugar de refugio, de reposo. Ya hemos visto a Jesús haciendo eso, ¿te acuerdas? De repente lo veíamos dándose unas escapadas a la comunidad de Juan el Bautista, a otro lugar, para reposar, de estar en lugares donde no era aceptado, de repente ir a lugares donde podía tener tranquilidad, podía orar, podía repensar cosas. Jesús era un ser humano como nosotros. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Pero enfrentó las cosas que todo humano tiene que enfrentar. Y ahí está Jesús meditando por qué los suyos no le recibieron, por qué la gente que él tanto ama le rechaza. Tiene que luchar con estos pensamientos y de repente vemos a Jesús encontrando momentos de refugio, momentos de reposo, y Juan capítulo 12 es un lugar de reposo para él. 6 días antes de ir a la cruz va a encontrar en Betania, una aldea muy cerquita de Jerusalén, va a encontrar un lugar de refugio. Y vamos a hablar un poquito de Betania, porque Betania no solamente es un lugar en donde Jesús va a encontrar reposo en el capítulo 12, sino donde ha encontrado reposo continuamente en el ministerio. Cuando Jesús se sentía aturdido, ¿sabes a dónde iba? Iba a orar a su Padre. De repente se iba a la comunidad de Enón con los discípulos de Juan y de repente llegaba a Betania. Cuando Jesús llegaba a Betania era como refresco para el ministerio de Jesús. Donde todos lo odiaban, llegaba a Betania en donde Jesús era adorado, era amado, era todo lo contrario a lo que encontraba en el resto de la sociedad. Allá era odiado, sospechaban de él, pero llegaba a Betania y había una familia que amaba tanto a Jesús que le hacían sentir cómodo, le hacían sentir como en casa, era un refugio para él. Todo lo contrario a Galilea, todo lo contrario en Judea. Y en Betania sí lo aceptan como lo que él se presentó. ¿Se acuerdan cómo se presentaba él? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Que él merecía la honra, que merece ser el Hijo de Dios. Bueno, en Betania sí le creían que era el Hijo de Dios y sí le daban la honra que merecía el Hijo de Dios. Entonces, en Betania le están dando el honor de ser aquello que él dice ser. Digamos que en Betania Jesús se sentía con la confianza de que la gente no sospechaba de él. Realmente le creía. Tú eres el Hijo de Dios, por lo tanto te doy honor. Esa es la casa de Lázaro. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús, ¿a dónde te dije? A Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, en Juan capítulo 11, y le hicieron allí ¿qué? Una cena. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Te das cuenta? La casa de Lázaro, la casa de estos 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, es un lugar donde cuando Jesús llega se siente cómodo, porque en ese lugar le creen a quien él dice que es. Jesús está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, y ahí le creen. Tan le creen que es un lugar en donde constantemente se le da honor a Jesús. Tú vas a encontrar otros lugares en los evangelios donde Jesús llegaba a otros lugares y no le daban honra. En alguna ocasión llegará a casa de un fariseo y ni siquiera le va a ofrecer agua para que se lave los pies.
Nada que ver, no veían la honra, no veían que Jesús era digno de adoración, pero en Betania sí alcanzan a ver que Jesús es digno de adoración. Y ese es un lugar de refugio, de reposo para Jesús. Quiero que veamos cómo es Betania, porque la iglesia debería de ser lo que fue Betania para Jesús. La iglesia debería de ser el lugar en donde a Jesús se le da el honor que no se le da allá afuera. La iglesia debería ser una Betania en donde todos estamos haciendo algo para darle honor a Jesús. Marta está haciendo algo para darle honor a Jesús. Lázaro parece que no está haciendo nada, pero ahorita vas a ver que también le está dando honor a Jesús. Y María. María es la que de plano hasta los mismos seguidores de Jesús van a decir: María, te estás pasando de adoración. Tampoco es para tanto. Y Jesús les va a decir: sí es para tanto. Yo valgo todo lo que ella está haciendo. Y quiero que veamos qué están haciendo cada quien. De entrada, la cena que armaron, ¿no? Le están armando una cena a Jesús. Es un tiempo de reunión en honor a Jesús. ¿Por qué quisieran reconocer a Jesús estos tres hermanos? Por lo que pasó en capítulo 11. En capítulo 11, Jesús convirtió la casa de Lázaro de ser una casa de luto a ser una casa de gozo. Y ellos reconocen que Jesús es el único responsable de que Lázaro siga vivo. No lo están atribuyendo a otro lugar, se lo están atribuyendo a Jesús. La cena se la prepararon a Jesús. Aquí en la iglesia todo lo que hacemos es reconociendo que Jesús es el que hace las cosas. Eso es lo que está pasando en Betania. Pero quiero que veas en esta familia cómo cada miembro de esta familia, Lázaro, Marta y María, están dándole honor a Jesús con la personalidad que Dios les dio. No están haciendo lo mismo estos tres personajes. Están haciendo algo diferente, pero los tres le están dando honor a Jesús. Una sombra de lo que es la iglesia. No todos aquí somos iguales en personalidad, no todos tenemos las mismas capacidades, los mismos dones, los mismos llamados. No nos mezclamos con la misma gente tal vez, unos en el trabajo, otros en la escuela, otros allá, otros en el tianguis, otros acá. Pero todos damos honor a Jesús en el lugar en el que nos toca. Y quiero que veas a cada uno de ellos de acuerdo a su personalidad, cómo le está dando honor a Jesús. Marta, tú sabes cómo es Marta, ¿verdad? Si conoces algo de Marta, vimos algo de ella en el capítulo 11. Marta es esta mujer que todo el tiempo está haciendo cosas. A Marta es muy difícil que la veas quieta. Marta está corriendo de aquí para allá, está mandando mensajes, le están llegando mensajes, todo el tiempo está haciendo cosas Marta, todo el tiempo. De hecho, en alguna ocasión en el ministerio de Jesús tuvo que reprenderla, ¿te acuerdas? En Lucas encontramos aquel momento en el que Jesús le dice: Marta, estás afanada y estás turbada con muchos quehaceres. Marta estaba sirviendo y lo que estaba mal no era que sirviera, lo que estaba mal era la actitud con la que estaba sirviendo. ¿Te acuerdas cuál era la actitud de Marta? La actitud de Marta, bueno, vamos para allá. Lucas capítulo 10 me parece que es. Sí, Lucas 10. Lucas capítulo 10, verso 38. Fíjate este momento, esto fue antes, esto fue hace algunos meses en el ministerio de Jesús. Jesús llegando a la casa de Lázaro, de Marta y de María, porque era un lugar cómodo para él de estar. Y llega ahí en Lucas 10:38, nos narra aquel momento en el que Jesús tiene que reprender a Marta. Dice Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía María? Oía su palabra, oía la enseñanza de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y aquí viene la actitud incorrecta de Marta. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te escandaliza eso? Ella debería ayudarme a servir. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y Marta, no la interrumpas. Si tú quieres servir, está bien, sirve, pero no quieras quitarle la parte a María que ella ha escogido.
María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta es esta mujer que está haciendo de todo, pero se está quejando por lo que hace. Está quejándose porque nadie trabaja tanto como ella. Está quejándose porque a ella le tocó lavar los platos solita. Está quejándose porque todos llegan tarde, pero ella es la única que llega temprano. Y todos los demás llegan tarde. Y yo tengo que hacer todo. Pero en Juan capítulo 12, en el versículo 2, hallamos que esta frase que me hace pensar que Marta cambió mucho su manera de servir en el momento de que entendió quién es Jesús. En el Juan capítulo 12, 2, dice, Marta servía. Eso era todo. Marta servía. Con la reprensión que recibió de Jesús, Marta no dejó de servir. Marta comenzó a servir con una motivación correcta. Ya no se quejaba. Ya no era la Marta que está quejándose porque los demás no hacen lo que ella hace. Marta simplemente servía. ¿Qué fue lo que hizo cambiar la actitud de Marta? Saber a quién le estaba sirviendo. Eso fue lo que hizo que Marta cambiara su actitud al servir. Creo que una de las mayores razones por la cual nos quejamos del servicio a Jesús, ¿sabes cuál es? No sabemos que el servicio es para Jesús. Cuando constantemente estamos quejándonos, ¿por qué yo llegué temprano y el otro no? ¿Por qué yo sí estoy involucrado en esto y los demás no? Es porque no nos damos cuenta a quién le estamos sirviendo. Cuando Marta tuvo esta experiencia con Jesús en Juan capítulo 11, ¿se acuerdan Juan capítulo 11, versículo 26? Juan capítulo 11, Juan 11, 26, donde Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección de la vida? ¿Qué le contesta Marta en el 11:27? Sí, Señor, yo he creído en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esa revelación, ese entendimiento de Marta hizo que sirviera con una actitud correcta. Ya no hay por qué reclamarle a los demás por qué no hacen lo que yo hago. Ya no hay por qué demandar a los demás. Ya no hay por qué estar reclamando porque di la segunda milla. Yo di la segunda milla y nadie me vio. Marta no. Hermanos, generalmente los que suelen dar el paso a la segunda milla, generalmente son gente que guarda silencio. Los que caminan una milla son los que más escándalo andan haciendo. Yo hice esto y yo hice el otro. Generalmente los que realmente dan el segundo paso, lo hacen en silencio. Lo hacen porque saben a quién están sirviendo. Y Marta en Betania está sirviendo, pueden participar de la mesa porque una Marta pudo servir. Y ahí está Marta dándole honor a Jesús con su servicio. Y aquí en la iglesia, que Dios despierte más Martas, ¿no? Más gente que puede servir para que nosotros podamos sentarnos a escuchar la palabra. Piensa en todo lo que se tiene que hacer para que nosotros estemos aquí. Nosotros nada más llegamos y nos sentamos, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué no encontraste el piso sucio? ¿Sabes por qué no encontraste las sillas desordenadas? ¿Sabes por qué puedo hablar en un micrófono y que se escucha? ¿Sabes por qué hay alguien que te regaló gel llegando? Porque gente se tuvo que levantar temprano a hacer todo eso. Pero no lo hacen lo hacen para servirnos a nosotros. Pero el principal servicio que lo hacen es para Dios. Para Dios. Y este es el lugar en donde se le da honor a Jesús de esa manera. Pero quiero que veas a otro personaje, Lázaro. Lázaro aparentemente no está haciendo nada, ¿verdad? Dice el verso 2 que Lázaro simplemente estaba sentado con Jesús. Parece que Lázaro simplemente está ahí. Pero ¿qué está haciendo Lázaro? Lázaro está dando testimonio de quién es Jesús. Ahí calladito, ahí sentadito, Lázaro es la prueba de que Jesús es quien dijo ser. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba muerto y ahora está vivo. Todos los que vayan a esa cena y vean a Lázaro ahí, van a decir, wow, Jesús sí es la resurrección y la vida, porque este hombre estaba muerto y ahora está vivo. Entonces, aparentemente Lázaro no está haciendo nada, pero Lázaro con su vida está dando un mensaje de quién es Jesús.
con todo y que los fariseos lo van a estar viendo feo, porque por su culpa gente está viniendo a Jesús. Con todo y eso, Lázaro no tiene problemas en sentarse al lado de Jesús y decir, sí, Él es quien dice ser, yo soy la prueba. Y cuando Jesús está dando una enseñanza, ahí está Lázaro ahora sí como los anuncios, ¿no? Así vas a quedar si compras nuestro producto. Ahí está Lázaro vivo. Y es otra persona que está dando honor a Jesús, a pesar de que parece que no está haciendo nada. Y en la iglesia también necesitamos gente que dé testimonio de Jesús, que da honor a Jesús a través de su vida transformada, cuando predican el evangelio, en el trabajo, en la escuela, en el tianguis, en la colonia. Gente que con su misma vida puede decir, Jesús es digno de ser adorado. Mira, ven, vamos a la iglesia a adorar a Jesús. Ay, ¿por qué habría de ir a adorar a un Dios judío de la cultura de hace 2000 años y no sé qué? Porque cambió mi vida. Porque cambió mi vida. Mira mi testimonio. Y cuenta tu testimonio y diles lo que Jesús ha hecho. Y de esa manera tú puedes traer a gente que empiece a dar honor a Jesús. Porque la iglesia debería de ser una Betania donde todos estamos dando honor a Jesús. Hermanos, esto tenemos que tenerlo bien claro. El objetivo en la iglesia, nuestro objetivo es dar honor a Jesús. Aquí no tenemos otra intención. Adoramos a Jesús. ¿En qué invertimos los primeros 15, 20 minutos de esta reunión? En adorar a Jesús, en guardar nuestro celular, de repente proyectar letras, que los hermanos de la alabanza nos guíen y empezarle a cantar a Jesús. Qué extraño podría parecer eso a una persona secular, ¿no? Llegar y decir, ¿por qué están cantando a un hombre que no ven? Pero eso es lo que hacemos. Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto, que ha hecho una obra entre ustedes, que es evidente lo que ha hecho. Eso es lo que hacemos en la iglesia, dar honor a Jesús. Y no vamos a cambiar esa meta, ese propósito, porque gente nueva llega y diga, no me gusta, deberían de hacer más cosas aparte de dar honor a Jesús. No, para eso hay clubes sociales y si quieres hacer otras cosas, pues allá afuera hay más cosas. Si quieres divertirte, pues allá afuera hay lugares. Pero aquí en la iglesia buscamos dar honor a Jesús. Buscamos dar honor a Jesús. Y tercer persona que encontramos, y esta es la más controversial, porque todo va bien cuando hay una Marta que está sirviendo, todo va bien con un Lázaro que está dando testimonio de Jesús, nos sentimos como, sí, gloria a Dios, pero llega una María que incomoda el ambiente. Yo sé que versículo 3 se lee muy romántico, pero hermanos, versículo 3 fue un momento tenso en la escena. Fue un momento donde, como de esos silencios incómodos. Como que, ¿puedes imaginarte la escena? Todos ahí en el bullicio de la cena, todos ahí celebrando que Jesús está ahí con ellos. Y de repente se oye que se rompió un jarrón por ahí. Y todos voltean a ver. Y María tiró el jarrón donde estaba el perfume más caro. Pero no lo tiró sin querer. Realmente lo agarró y lo desquebrajó. Y todos, ¿qué acabas de hacer? Es un momento tenso. Aún los mismos que están dándole honor a Jesús van a empezar a preguntarse si estuvo bien lo que hizo María. Mira lo que dice el verso 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. ¿De cuánto precio? Mucho precio. Y ungió los pies de Jesús. Interesante que María se haya dado cuenta que en medio de la cena para darle honor a Jesús, probablemente nadie le haya lavado los pies al llegar. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces no solamente se oye un ruidazo, empieza a oler mucho a perfume en la casa. Tú puedes ver a Marta sirviendo a otros. Tú puedes ver a Lázaro dando testimonio de quién es Jesús a otros. Y tú dices, bueno, María parece que no está haciendo nada para otros. María parece que pues nada más está ella y Jesús y los demás están por allá. Pero, ¿qué está haciendo María? Creo que lo que está haciendo María a fin de ayudar a otros, bueno, no es su objetivo, pero
va a resultar en demostrarles a los demás cuánto vale Jesús. Lo que está haciendo María, tal vez no está sirviendo a otros de manera directa, pero lo que está haciendo María con lo que acaba de hacer es de manera indirecta demostrarle a los que están alrededor cuánto vale verdaderamente Jesús. Hermanos, estamos en un ambiente donde están las personas que saben cuánto vale Jesús. Oh, vale darle mi vida. Oh, vale ir a morir por Él. Pero cuando ven a alguien que de plano gastó toda su fortuna para ponerla a los pies de Jesús, ¿qué acabas de hacer? Es increíble que aún dentro del círculo de los seguidores de Jesús se hayan escandalizado de alguien que dio más de la cuenta. Y esa es María. María está demostrando que Jesús vale aún más que un perfume costoso. Este perfume cuesta, pero lo voy a poner a los pies de Jesús. ¿Qué acabas de hacer? Pues se lo acabo de poner en adoración a Jesús. Eso vale para mí Jesús. ¿Y los que se escandalizan quiénes son? Pues los que creen que el perfume valía mucho para Jesús. Es como Abraham poniendo en el altar a su hijo. Para Abraham, el valor de Dios, Dios es digno de adoración, la vida de su hijo. Eso es la verdadera adoración. Cuando lo que para ti tiene más valor en la vida, dinero, familia, recursos, belleza, lo que tiene más valor para ti, los pones a los pies de Dios, se lo entregas a Dios. Y dices, Dios, aquí está, delante de ti pongo esto, porque para mí eres más valioso que esto. Entonces, una definición de adoración podría ser demostrar cuánto vale Jesús. ¿Cuándo uno adora? Cuando demuestra cuánto vale Jesús. Cuando vienes a la iglesia, demuestras que Jesús vale más que los domingos en la mañana, allá en el zoológico o en el parque o lo que sea. Cuando ofrendas, demuestras que Jesús vale más que el dinero. Cuando despiertas en la mañana, media hora antes, una hora antes, demuestras que Jesús vale más que cualquier cosa que pudieras hacer en la mañana. Cada cosa que haces por Jesús es la demostración de cuánto vale Jesús para ti. Cuando alguien no está dispuesto a sacrificar sus fines de semana para Jesús, para ir a la iglesia o para estar en comunidad donde escuchamos la voz de Jesús, está demostrando que Jesús no vale tanto para esas personas, que para ellos vale más un fin de semana libre que Jesús. Para ellos eso les va a dar más paz, eso les va a dar más gozo. Voy a invertir mi tiempo, voy a poner mis tiempos a los pies de un fin de semana libre. Todos adoramos algo, todos ponemos debajo de algo el dinero o el tiempo. María decidió ponerlo a los pies de Jesús. Todos hacemos eso, todos hacemos algo, todos tenemos 24 horas al día. Tú decides debajo de dónde poner el tiempo que tienes. Tú decides, todos percibimos algo de ingreso económico. Todos decidimos dónde poner ese ingreso, debajo de qué, debajo del entretenimiento, debajo de la comida, debajo de la comodidad o debajo de Jesús. Y María decidió poner todo debajo de Jesús. Esos tres tipos de personas hacían que Jesús se sintiera cómodo en Betania. Marta sirviendo sin quejas, Lázaro dando testimonio, María dando todo lo que tiene. Hermanos, y la iglesia debería de ser una Betania, ¿no? Donde hay gente sirviendo a Jesús, gente dando testimonio de Jesús y gente demostrando lo poco que vale lo que el mundo tiene que ofrecernos cuando lo usamos para ponerlo al servicio de Jesús. Imagínate qué escándalo que por lo que la gente se está muriendo por tener, de repente tú lo pongas al servicio de Jesús. Dices, hey, yo estoy trabaje y trabaje por recibir eso que acabas de ofrendar. Es que Jesús vale eso. Cuando tú lo prefieres invertir en otra cosa, estás diciendo que esa cosa vale ese dinero. Pero cuando los pones a los pies de Jesús, dice, Jesús vale esto. Y eso está haciendo María. Y este es el momento en el que se va a despertar la controversia. Verso 4 al 6. Dijo uno de sus discípulos,
Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mira, lo primero que se oyó después del escándalo del jarrón roto y del olor a perfume, lo primero que se oyó fue esta pregunta, que suena espiritual, pero hay un corazón perverso detrás. Verso 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le interesaran tanto los pobres a Judas, sino porque ¿qué? Porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas está diciendo, ay María, hubieras vendido eso, nos das el dinero y nosotros lo ocupamos para darlo a los pobres. Sí, cómo no, él lo quería para tomar de ahí. Entonces, esta acción de María fue la que provocó la controversia. De repente, cuando ven a María hacer esto, alguien de entre la comunidad de Jesús empieza a calcular cuánto se está perdiendo, cuánto se está desperdiciando. Y empieza a decir, 300 denarios. O sea, ¿quién calcularía cuánto costaba ese perfume? Pues al que le importa el dinero. El primero que pegó el grito fue al que le importa el dinero. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de esa actitud dentro de la iglesia. Eso nos impide darle honor a Jesús en la iglesia. El estar calculando cuánto tiempo le doy a Jesús, calculando cuánto le doy de ofrenda a Jesús, calculando cuánto servicio le doy a Jesús y estar ya preocupado porque según tú estás sirviendo de más. Ay, creo que ya estoy yendo mucho a la iglesia. Ay, creo que ahora sí di de ofrenda de más y ay, creo que... Y empezar como a preocuparte porque estás dando más a Jesús es un símbolo de alarma, es una señal de alarma. Cuando se empieza a ver como un desperdicio lo que haces para Jesús. Ese fue el reclamo de Dios a su pueblo a través del profeta Malaquías. En Malaquías, de plano, Dios les dice, ustedes dicen esto es un fastidio. O sea, estoy dando, pero es un fastidio. Y creo que todos nos hemos hallado ahí, ¿no? Donde estamos contándole las horas que le damos a Dios, contando el dinero que le damos a Dios, contando el servicio que le damos a Dios. Como Judas, ¿no? Ay, esto creo que lo hubiéramos usado en otra cosa. Y empiezas a preguntarte si Jesús es digno de lo que estás ofreciendo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando la adoración en la iglesia se empieza a ver como un desperdicio. Cuando te preguntas si vale la pena entonces estar sirviendo a tu iglesia. Adoración se empieza a ver como un desperdicio. Pero otra vez, adoración en realidad es la muestra de que Jesús es digno de todas las cosas, no solo de algunas. Judas creía que Jesús era digno de algunas cosas, pero no de este perfume. Y tenemos que tener cuidado con comentarios, ¿no? Con animar comentarios de, no, ya está dando mucho, ya está yendo mucho a la iglesia, ya está orando mucho, ya está estudiando mucho, ya está dando de más, ya está, eso ya es, aún Judas pudo contagiar a los demás. El que empezó a calcular el dinero empezó a contagiar a los demás. No lo dice este evangelio, pero en otros evangelios te das cuenta que hasta Pedro se lo lleva de encuentro y dice, oye, sí es cierto, tampoco es para tanto. Y ese es el riesgo. Aquí hay un riesgo, el riesgo de que Betania deje de ser el lugar de honor a Jesús, donde no se le da a Jesús el honor debido, donde más bien se es prudente cuando quiere uno adorar a Jesús. No tengo que dar más de la cuenta. Se es calculador. Cuando uno empieza a calcular lo que le da a Jesús, la iglesia deja de ser Betania. La iglesia deja de ser el lugar de honor a Jesús. Y entonces la gente que entra por las puertas empieza a cuestionarse si realmente Jesús es digno de. Si sus mismos seguidores no ponen a su servicio el dinero, pues entonces el dinero vale más que Jesús. Si ni sus mismos seguidores ponen su tiempo para servir a Jesús, entonces un tiempo libre y de comodidad vale más que Jesús. La gente empieza a notar que Jesús no es tan valioso cuando en la iglesia se empieza a ser medido con la adoración. Cuando ya no le damos el honor a Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante este peligro? Verso 7, verso 6, perdón. Verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala adorar, déjala en paz,
para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante el peligro de hacer una comunidad que mide a la hora de adorarle? Dejen adorar en paz. Dejen adorar en paz. Verso 9 al 11 termina este relato con una nota que Juan nos había estado recordando todo el tiempo, ¿no? Estas notas de incredulidad a Jesús, de rechazo a Jesús. Dice 9 al 11, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, en esta aldea, en Betania, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a quién, a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Todos saben que Jesús está cerca de Judea, porque Betania es una aldea cerquita de Jerusalén, y quieren buscar a Jesús, pero también quieren buscar a Lázaro, porque Lázaro es la razón por la que la gente está viniendo a Jesús. Y los principales judíos ahora quieren encontrar a Lázaro también, para agarrarlo, para censurarlo. Pero ¿sabes qué? Lázaro no tiene ningún problema con seguir cerca de Jesús, con apuntar a Jesús, a pesar de las consecuencias y de las amenazas que puedan venir, porque él sabe lo que Jesús ha hecho en su vida. Le ha resucitado. Entonces él no tiene problema con estar cerca de Jesús, y que si lo van a agarrar por estar cerca de Jesús, no importa. Cuando sabes lo que Jesús ha hecho en tu vida, no tienes ningún problema en darle honor a Dios en la parte que te toca. Al igual que Marta, al igual que María, los adoradores, los verdaderos adoradores son los que han visto algo de Jesús. Porque déjame serte sincero, tú nunca vas a poner algo a los pies de Jesús si no has visto que Jesús es digno. Nunca lo vas a hacer. Por más de que te digan, si no diezmas, si no ofrendas, te va a pasar esto. Tú nunca vas a poner ni un solo peso a los pies de Jesús si no has visto que Jesús vale eso. Primero tienes que ver que Jesús es digno. Primero Jesús tiene que encontrarse contigo, así como se encontró con Marta, con María, con Lázaro, y cada uno tuvo su experiencia y dijo, esto vale más. Aquí encontré el gozo que no encontraba en las fiestas. Aquí encontré la paz que no encontré en Acapulco. Aquí encontré la seguridad que no encontraba en una cuenta en el banco. Jesús, esto vales para mí. ¡Pum! Pero cuando no has visto ese valor en Jesús, vas a invertir en la cuenta en el banco, vas a invertir en un fin de semana en la playa, vas a invertir en la parranda. Porque para ti eso es lo que es digno, hacia donde va a ir tus recursos. Entonces, uno no puede adorar si no ha visto que Jesús es digno. Por eso Lázaro no tiene problemas en que lo persigan, porque sabe lo que Jesús ha hecho en él. Eso debería de ser la iglesia, esa Betania, llena de gente que ha visto algo de Jesús, y ha llegado a la conclusión que vale más que todo lo que podríamos tener en este mundo. Y entonces damos nuestro tiempo, damos nuestros domingos, damos nuestros recursos y los ponemos al servicio de la obra de Jesús, al servicio de Jesús. Entonces, no se trata aquí de decir, tienes que dar. ¿Sabes quién es el que provoca que tú puedas dar recursos, tiempo? El Espíritu Santo. Cuando abre tus ojos a quién es Jesús. Entonces, yo te invito a que ni siquiera des algo si no has visto a Jesús. La urgencia que tienes no es dar. La urgencia que tienes es ver a Jesús. Si tú constantemente no das tiempo, no das dinero, no tienes que dar dinero y dar tiempo, tienes que ver a Jesús. Ver a Jesús. Y si tú no has visto la dignidad de Jesús, pídele y ruégale a Dios que te revele quién es su Hijo. Porque solo así podrás entender quién es Jesús. Pedro no hubiese llegado a la conclusión de que yo soy el Hijo de Dios si mi Padre no te lo hubiera revelado. Pero ahora que lo entiendes, puedes decir, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Les parece si oramos que Dios nos dé una revelación de quién es Jesús? Para que la iglesia sea un lugar donde ya no se escatima tiempo, dinero y ya estoy dando de más. Que podamos ver quién es Jesús y que eso
cambie nuestros corazones. Oramos. Bendito Dios, aquí estamos, deseando, Señor, ver quién es Jesús. Señor, recibir el entendimiento que tú tenías oculto desde antes de los siglos. Señor, de aquella persona en quien se llenan todos nuestros deseos y nuestros anhelos en este mundo. Nuestro anhelo de gozo, nuestro anhelo de paz, de seguridad, de vencer el temor, de vencer la falta de esperanza, de vencer todas aquellas cosas que a veces agobian nuestro corazón. Señor, se encuentran solamente en ti. Señor, que abras nuestros ojos. El mundo nos ha dicho dónde encontrar supuesta paz, supuesto gozo, supuesta seguridad, supuesto sentirnos amados. Pero cuando podemos verte a los ojos, podemos amarte aún sin haberte visto. Señor, cuando te vemos a los ojos, generas seguridad en nosotros, generas sentirnos amados, generas paz, generas gozo. Señor, vuelve a abrir los ojos de tu iglesia Fuente de Vida para que la adoración fluya como fluía en Betania, que no haya medida a la hora de adorarte y de servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén.